Buenas, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que la cuarentena los esté tratando bien, que se hayan podido adaptar a la nueva modalidad de cursada y que le estén dedicando tiempo a Nato. Bueno, sin mucho preámbulo, hoy vamos a ver biología del miembro superior. El objetivo de este PowerPoint y de los audios que van a estar incluidos en diferentes diapositivas es orientarlos básicamente y organizar los grupos musculares que podemos encontrar dentro del miembro superior. La idea no es dar las inserciones precisas y exactas de todos los músculos, sino ubicarlos geográficamente dentro del cuerpo, dentro de la posición anatómica, y que ustedes después se encarguen de leer el Rouvier o la Target o el libro que utilizan y hagan un estudio y una comprensión más detallada de los diferentes músculos. Bueno, es importante hacer un stop y un repaso de los conceptos que se vienen trabajando en las clases anteriores antes de empezar a hablar de los músculos y los diferentes grupos musculares. Primero que nada, es importante tener bien claro el concepto de los tres planos que existen en el espacio y los tres ejes que lo atraviesan. Luego, es importante entender cómo se ubican los huesos en el espacio, tanto el húmero, la escápula, el radio, el cúbito y los huesos del carpo y la mano. A partir de eso, tenemos que clasificar las diferentes articulaciones. Las que vamos a mencionar ahora son sinoviales, diartrosis o móviles. La primera es el hombro, o glenumeral. Es una articulación esferoidea o en artrosis que posee tres posibilidades de movimiento. En el plano sagital produce flexión-extensión, en el plano frontal produce abducción y aducción, y en el plano horizontal produce rotación medial y rotación lateral, o rotación interna y rotación externa. Luego se encuentra el codo. Anatómicamente está compuesta por tres articulaciones, pero funcionalmente se clasifica como un gínglimo o una tróclea, ¿sí? Entre el húmero, el cúbito y el radio. Esta articulación tiene una sola posibilidad de movimiento en el plano sagital, que es de flexión y extensión. Luego tenemos el antebrazo, o radio cubital proximal y distal, que son dos articulaciones que trabajan en conjunto y se clasifican como trocoides. Estas articulaciones producen movimientos de rotación en el plano horizontal, que se llaman pronación y supinación. Luego tenemos la muñeca o radiocarpiana, que es una elipsoidea, posee dos posibilidades de movimiento, en el plano sagital de flexión-extensión y en el plano frontal de abducción-aducción o inclinación radial e inclinación cubital. Y por último la mano, que consta de muchas articulaciones, pero bueno, no me voy a detener aquí porque si no, no termino más el audio. Es importante que tengan bien en claro estos conceptos porque si no, no van a poder entender los movimientos que realizan los diferentes músculos. En el caso de que no quede bien en claro planos y ejes, osteología y artrología, se les va a complicar poder avanzar con el estudio de la miología. Bueno, habiendo realizado el anterior repaso, vamos a arrancar con lo que incumbe en esta clase. El miembro superior consta de cuatro regiones: el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Cada región consta de diferentes grupos musculares. Pensemos que los diferentes grupos musculares van a estar destinados a mover las articulaciones que atraviesan. Por eso es muy importante tener bien en claro la clasificación de las diferentes articulaciones. Acá les dejo una herramienta útil para el estudio de la miología: armar cuadros musculares en el que se contemple la inserción proximal, la inserción distal, la inervación, la irrigación y la acción. Vamos con los primeros dos conceptos. Es importante que quede bien en claro que no existe origen e inserción, sino que existen inserciones proximales e inserciones distales. Vamos a ejemplificar. Tenemos el bíceps braquial a nuestra izquierda y el pectoral mayor a nuestra derecha. La inserción proximal en el bíceps va a ser la inserción superior, la que se encuentra en la apófisis coracoides y en el rodete glenoide. Y la inserción distal va a ser la inferior, la que se encuentra en la tuberosidad del radio.
Ahora, vamos al pectoral mayor. La inserción proximal es la que se encuentra en la clavícula, en el esternón, en los cartílagos costales y en la vaina del recto abdominal. Y la inserción distal va a ser la que se encuentra en el húmero, en el labio lateral o labio anterior del surco intertubercular. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inserción proximal va a ser la inserción superior o la inserción que se encuentre cerca de la línea media. Y la inserción distal va a ser la inserción inferior o la inserción que se encuentre lejos de la línea media. A partir de esto, vamos a continuar con el tercer concepto, el de inervación e irrigación. Esto difiere en cada libro. En el Rouvier, por ejemplo, él hace la descripción de la miología, de las inserciones musculares y de las acciones, y luego hace el estudio de la vascularización y la inervación. Es importante que esté asentado el cuadro, así no tienen que ir al capítulo, ir y volver cada vez que tengan que estudiar miología. Si ustedes arman un cuadro van a poder tener todo más ordenado y ahorrarse tiempo. Por último, hablemos de las acciones musculares. Acá tiene que quedar bien en claro lo que dijimos al principio de Power. Planos y ejes, clasificación de articulaciones. Si ustedes entienden eso, luego va a ser más fácil poder entender las acciones musculares. Otro concepto que tiene que quedar claro es el punto móvil y el punto fijo del músculo al realizar una acción. ¿Y qué quiero decir con esto? Punto fijo significaría la inserción en la que el músculo se ancla para traer el punto móvil. Por ejemplo, vamos al pectoral mayor, que lo tenemos en la imagen. Si toma punto fijo en la inserción proximal, es decir, si se ancla en la acción proximal, el músculo va a contraerse y va a traer la inserción distal o la inserción móvil. Entonces, se podría entender que la acción del pectoral mayor a partir de este concepto sería la de aducción en el plano frontal, la de rotación medial en el plano horizontal y algunos fascículos contribuyen con la flexión en el plano sagital. ¿De dónde? De la articulación del hombro. Eso es importante, aclarar siempre en qué articulación se realiza la contracción o el movimiento del músculo. Bueno, habiendo terminado el preámbulo, arranquemos con los músculos del hombro. El hombro está compuesto por 4 grupos musculares, uno anterior, uno posterior, uno medial y uno lateral. El primero es el grupo anterior, compuesto por 2 planos. Un plano superficial, compuesto por el pectoral mayor, y un plano profundo, constituido por un pectoral menor y un subclavio. El segundo grupo que aparece en la diapo es el grupo medial, constituido solamente por el serrato anterior. Tercero, se encuentra el grupo posterior. El grupo posterior conforma el manguito rotador. ¿Cuáles músculos? Solamente 4. El subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y luego tenemos otros 2 músculos que son el dorsal ancho y el redondo mayor, que no conforman el manguito de los rotadores. Y para terminar, el grupo lateral está compuesto únicamente por el músculo deltoides. Bueno, habiendo terminado con los músculos del hombro, proseguiremos con los músculos del brazo. Esta región consta de 2 grupos, un grupo anterior y un grupo posterior. El grupo anterior consta de 2 planos, uno superficial y uno profundo. El superficial está compuesto por el bíceps braquial y el profundo está constituido por el braquial anterior y el coracobraquial. Por último tenemos el grupo posterior,
compuesto únicamente por el tríceps braquial. Bueno, ya vamos por la mitad de la clase. Ahora vamos a ver el antebrazo. Está compuesto por 3 compartimentos o 3 grupos, ubicados en las respectivas caras del antebrazo. Tenemos el compartimiento anterior, compuesto por 4 planos. El compartimiento lateral, compuesto por 2 planos. Y el compartimiento posterior, compuesto por 2 planos. Bueno, arranquemos con el primer compartimiento, el anterior. Vayamos de profundo a superficial. El plano profundo está compuesto por el pronador cuadrado. El plano de los flexores profundos, superficial a este, está compuesto por el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. El plano del flexor superficial de los dedos está compuesto únicamente por este músculo, el flexor superficial de los dedos. Y el cuarto y plano superficial o plano de los músculos epicondilios mediales está compuesto por 4 músculos: el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Bueno, prosigamos con el segundo grupo, el compartimiento lateral, compuesto por 2 planos. Un plano superficial, compuesto por el braquio radial y el extensor radial largo del carpo, y un plano profundo o de los epicondilios laterales, compuesto por el supinador y el extensor radial corto del carpo. Y para terminar y concluir con el antebrazo, tenemos el compartimiento posterior, compuesto por 2 planos. Ambos dos están constituidos por 4 músculos. Tenemos un plano superficial, compuesto por el extensor de los dedos, el extensor del menique, el extensor cubital del carpo y el anconio. Y por último tenemos un plano profundo, compuesto por el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Bueno, por último vamos a encarar la última región, o músculo de la mano. Esta región está dividida en 3 celdas o 3 grupos. Tenemos la eminencia tenar o músculos de la eminencia tenar, el grupo medio o celda palmar media y los músculos de la eminencia hipotenar. De lateral a medial tenemos los músculos de la eminencia tenar, que son los que movilizan el pulgar, como son el abductor corto, el oponente, el flexor corto y el aductor del pulgar. Luego tenemos la celda media o grupo medio, constituido por los lumbricales, los interocios dorsales y palmares. Y por último, tenemos los músculos de la eminencia hipotenar, que son los que movilizan el dedo meñique. El palmar corto, el abductor del meñique, el flexor corto y el oponente del meñique.
Bueno, para finalizar la clase, espero haberles aportado un orden dentro de la miología que es bastante extensa del miembro superior. Es una clase larga, tómenselo con calma y espero que haya servido de ayuda.